Grabando. ¿Cómo están mis estimados usuarios y estimadas usuarias? Esta es la clase de Fisiología Social, Socialismo Biológico y el Cuerpo Social número 40. Les estaba hablando la última vez con respecto de las penas que conllevan los delitos. Cada delito tiene una forma de sanción. Antes de continuar, ¿verdad? Vamos ahí al diccionario, que quiero aclarar varios términos. La última vez le dije que buscaran una palabra que se llama tánatos. Tánatos. No sé si lo hicieron. Pero lo que quería decir es que para yo hacer alguna de estas investigaciones, pues con respecto a delitos y demás, también investigué algo con respecto a lo que estaba hablando, que investigué con respecto a la tanatología, que son como palabras extrañas, ¿verdad? Para la mayoría del público normal o común. También he tenido que investigar otro tipo de materias que no son muy comunes al público general. O sea, su nombre o su forma de estudio no son muy comunes. No sé por qué, porque deberían de ser comunes. Por ejemplo, yo tuve que estudiar, más adelante usted lo va a ver, para lo que se llama las fases del ciclo vital. Entonces, tengo que estudiar una materia que se llama paidología. Ahorita la vamos a buscar aquí en el diccionario. Y otra materia que se llama frenología. Esa sí es una materia que sí está en desuso porque comenzó a utilizarse más principalmente en la Edad Media. Usted le podría llamar a eso una pseudociencia. Igual que la grafología, que es el estudio de la personalidad a través de cómo escribe una persona. Sin embargo, esas son ciencias que ahorita se están retomando, más que todo para los sistemas de investigación científica penales y criminalísticas, como se le llama. Incluso a usted, estimado usuario, o usted, estimada usuaria, si pertenece a uno de esos cuerpos de seguridad, le recomiendo estudiar la frenología. No se ven muchos textos con respecto a ello, pero sí siempre se consigue algo. Al igual que lo de la tanatología. Vamos a ver qué es eso. Aquí en el diccionario, aunque no tiene algunas palabras, sí pude conseguir qué es la frenología aquí. Dice que es una palabra en femenino, género femenino. Significa hipótesis fisiológica que considera el cerebro como una agregación de órganos, correspondiendo a cada uno de ellos diversa facultad intelectual, instinto o afecto. O sea que frenólogo es el que profesa la frenología. Aquí abajo está el frenópata, que es el que profesa la frenopatía, y frenopatía es parte de la medicina que estudia las enfermedades mentales. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué les estoy hablando de la frenología? Porque usted sabe que en mi fase de inventor, aunque suene redundante, yo inventé un casco de seguridad, un casco eh, con materiales muy modernos, y tuve que estudiar algo con respecto al cráneo de las personas para poder tener un molde de dónde hacer el casco, por supuesto. Y me salió esa materia y la estudié un poco para poder entender mejor el sistema de la morfología del cráneo.
Y resulta que supuestamente esa ciencia, una persona puede tener un tipo de rasgo según su forma de cráneo. Por ejemplo, mi forma de cabeza, la forma de la cabeza, es tipo braquicéfalo. Para usted una palabra extraña. O puede ser dolicocéfalo, que también es otra palabra extraña para la mayoría de las personas. Lo que quiero decirle también, aparte de todo este perorata que estoy diciendo, es que yo he tratado de evitar palabras técnicas en todos estos videos, incluso en la forma de escritura, pero hay veces en que no puedo evitar colocar palabras técnicas. Por eso es que yo vamos al diccionario o le trato de aclarar una palabra técnica, pero como estamos en una nueva ciencia, es un prerequisito conocer algunas palabras técnicas. Por ejemplo, lo que estamos hablando con respecto al sistema judicial, vamos a este libro, ¿verdad? Para que vea dónde estamos más o menos ubicados a nivel físico. Esto es lo que se llama lo que está hablando del cerebro reptiliano, ¿verdad? Esto es lo que le llaman el triángulo bulbar. Visto de lado, sería esto. Este es el cerebelo, esta es la protuberancia anular. Esto es lo que estamos viendo de frente. Ahora, estos son los famosos tubérculos cuadrigéminos. 1, 2, 3 y 4. Aunque usted no crea, estimado usuario y estimada usuaria, uno piensa también con estas cosas, con estas pequeñas protuberancias, por eso se llaman tubérculos, porque parecen unas raíces. Aquí está la glándula pineal. Esto es visto de frente, todo esto. Aquí tiene un corte transversal. Donde está, aquí a frente debería estar esta protuberancia, por supuesto. Esto, que son las famosas raíces de nervios, le llaman estrías acústicas. Y esto le llaman, aquí está, no está muy bien escrito, canal vestibular. Pero claro, yo no le voy a hablar de estas palabras técnicas, porque si le empiezo a hablar de estas palabras técnicas, quiero darle un ejemplo de cómo son estos tipos de libros con sus palabras técnicas. Le voy a leer un pedazo. ¿Ya? La idea es que vea todo lo que yo le estoy evitando a usted leer. El cuarto ventrículo es una dilatación del conducto ependimario. Que el conducto ependimario es el pequeño huequito que está en el centro de la columna vertebral, ¿verdad? Comprendido entre las diferentes partes del romboencéfalo, el bulbo, la protuberancia y el cerebelo. El cuarto ventrículo tiene la forma de un romboedro. O sea, un romboedro es así más o menos, como un triángulo invertido, ¿verdad? Se distingue en él una pared anterior o suelo, una pared posterior o techo, 4 bordes y 4 ángulos. La pared anterior o suelo tiene forma de rombo con el eje mayor vertical, el eje menor transversal, lo divide en dos partes o triángulos, uno superior protuberancial y otro inferior bulbar. En la línea media se ve un surco longitudinal que va del ángulo superior al ángulo inferior del suelo. Es conocido con el nombre de tallo de Calamus scriptorius. De la parte media del tallo de Calamus scriptorius parten delgados filamentos blancos en relieve sobre el suelo ventricular, que son las valvas del calamus, que vendría siendo lo que les estaba enseñando hace rato, que serían estas cositas, son nervios, ¿verdad?
Volvamos. Valvas del calamus. Llamadas también estrías acústicas o estrías medulares. Las estrías acústicas o medulares son más o menos aparentes según los individuos. Su número y su dirección son también muy variables. Vean lo interesante, que todos los individuos, o sea, las personas, no tienen la misma forma de nervios en la médula oblonga, que se llama también médula oblonga. En general, se dirigen transversalmente hacia afuera y siguiendo el límite entre los triángulos vulvar y protuberencial. Al llegar a los ángulos laterales del cuarto ventrículo, las estrías, ¿ya?, contornean por fuera los pedúnculos cerebelosos inferiores para alcanzar el núcleo llamado tubérculo lateral del acústico. Como se verá más lejos, las fibras nerviosas de las estrías acústicas tienen su origen en este núcleo. O sea, ¿qué significa? Que, como es un cerebro antiguo, ¿verdad?, por aquí, de esta zona, salen mandatos nerviosos hacia algunas partes del cuerpo. Estimado usuario y estimado usuario, usted vio el tipo de lectura, ¿eh? Un momento. Vio el tipo de lectura que yo tuve que hacer. Toda esta lectura, con todo ese tipo de palabras raras, yo se las estoy ahorrando a usted. Estamos hablando de fisiología social. Pero la idea no es atiborrar a la persona con palabras técnicas, sino darle más o menos un ejemplo general de lo que es la fisiología real y llevarlo al sistema social. La última vez les estaba hablando de que este tipo de cerebro reptiliano, es uno de los más primitivos. Pero no por eso yo dejé de estudiar esto o dejé de investigar. Pero yo lo que condensé, resumí, le quité las palabras técnicas y todo lo que pude quitar, ¿verdad?, para no enredarle a usted su mente. Y lo llevé de manera colateral al sistema social. Quiero que me vea o que me entienda en ese sistema por el cual yo le estoy ahorrando a usted una buena cantidad de lectura y una buena cantidad de tiempo. Por ejemplo, usted se podrá fastidiar de unas cosas que le estaré diciendo, pero vea que le estoy ahorrando todavía más del casi el 90% de lecturas y de otros sistemas. Bueno, vamos a entonces al diccionario para ver qué es la palabra paidología, que también le dije que tuve que ya le expliqué por qué estudié la frenología, porque hice un invento de un casco protector del cráneo, ¿verdad? Por supuesto que un casco del cráneo. Usted dirá que yo redundo mucho, sí, redundo para poder redondear la idea. Pero entonces, la paidología es el estudio, que vamos a ver qué es. Aquí está. Paidología, ciencia que estudia la infancia. O sea, ¿a qué me quiero yo referir a esto? Cuando le hablo de paidología, frenología, tanatología, que ¿por qué no se escuchan mucho esas palabras en el idioma supuestamente normal de los que dirían de manejar esas ciencias? Porque son ciencias casi como ocultas. No son ciencias ocultas, son ciencias basadas en la misma ciencia. Ahí vuelvo a redundar. Por ejemplo, una persona que estudia
pediatría debería estudiar paidología, ¿verdad? Que es el estudio de la infancia. Si es el estudio de la infancia, ¿por qué no estudian la paidología? Que yo también tuve que hacerle un poquito de estudio ahí. ¿Por qué yo les digo esto? Porque cada pedazo del libro lleva atrás una buena cantidad de investigación. Y le hablo de la paidología porque más adelante usted va a ver que yo subdivido el, eh, el ciclo vital. Vamos a suponer que usted nació aquí en este tiempo cero, y murió en este otro tiempo 150 años. Tiempo cero al 150 yo lo subdivido en 4 pedazos, en 4 partes, que le llamo ciclos vitales. Entonces, el primer ciclo vital es el ciclo de la infancia, por supuesto. Pero entonces ahí tuve que aplicar la paidología. Esas son una de las causas por las cuales estoy hablando de estas cosas. Entonces vamos a entrar en materia para no seguir hablando tonterías, palabras extrañas. La última vez estábamos hablando entonces de las penas. Capítulo 3 de las penas en general. Artículo 530 de algunas características de las penas. La interdicción civil por causa criminal no podrá imponerse como pena principal, sino únicamente como pena accesoria de la de presidio. Sus efectos son privar al reo de la disposición de sus bienes por actos entre vivos y de la administración de los mismos, de la patria potestad y de la autoridad marital. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona, por ejemplo, estimado usuario y estimado usuario, usted dirá que yo en vez de avanzar en la cuestión de las penas retrocedo. No. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando, aparte de las penas aflictivas, que se llaman penas aflictivas, que tienen que ver que lo meten preso a una persona. No sé si se acuerda que les hablé del REUPAIN y del REUPANAC. REUPAIN es el Registro Nacional de Patrimonio Individual. Y el REUPANAC es el Registro Nacional del Patrimonio Nacional de la patria. Pues. Porque, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que cuando usted entra al sistema judicial y es declarado culpable, automáticamente usted se le va a quitar una parte de su propiedad personal. Depende del grado de la pena. ¿Por qué? Porque tiene que dolerle en el bolsillo, porque si no usted no agarra conciencia. ¿Por qué las personas siguen delinquiendo y delinquiendo, así lo metan preso? Porque cuando salen consiguen sus cosas así, intactas prácticamente. Pero si yo lo someto a una pena fictiva y le quito parte de sus bienes, dependiendo del delito, a usted le va a doler un poco más. ¿Por qué? Porque yo, aparte de que estoy colocando un tipo de pena aflictiva, también coloco que la sociedad tiene que responder por su falta de buena educación hacia ese individuo. Porque el delincuente nace de alguna parte, es porque la sociedad no lo educó lo suficiente. ¿Y de dónde proviene la sociedad? Comienza en la familia, a través del contacto con la madre. O sea que si yo no educo a las madres, tampoco estoy educando al hijo que está dentro de la madre cuando comienza a gestar, ni educo al hijo de forma colateral, me refiero, ni educo al hijo después de que nace. Entonces, mi estimado usuario y mi estimado usuario, cada pena conlleva una forma de pena también monetaria. Así de fácil funciona. El que no esté de acuerdo conmigo me disculpará. Ya está escrito, ya está planteado. Pueden aceptarlo o no aceptarlo. Esa es su decisión. La inhabilitación política
no podrá imponerse como pena principal, sino como pena accesoria de las de prisión o presidio, y produce como efecto la privación de los cargos o empleos políticos que tenga o pueda tener el penado y la incapacidad durante la condena para obtener otros empleos iguales o parecidos, y para el goce del derecho activo o pasivo del sufragio. O sea, también tiene aflicción, o sea, se le quita el derecho de sufragio a la persona cuando se inhabilita políticamente, claro. También perderá toda dignidad o condecoración oficial que se le haya conferido, sin poder obtener las mismas ni ninguna otra durante el propio tiempo. O sea que una persona con inhabilitación política, ¿eh?, es una pena accesoria. Yo te inhabilito políticamente. Bueno, no es suficiente. Puedes ir preso, te puedo quitar derecho al sufragio, te puedo quitar los honores, condecoraciones, etcétera. Con respecto a los delitos comunicacionales, estos estarán aparejados de penas proporcionales a nivel en que se ejecutan dichos delitos, de tal manera que se deben tener en cuenta los siguientes elementos según la proporción del daño causado o que se pudo haber causado. Pena del permiso de funcionamiento. Pérdida de la concesión radioeléctrica. Estoy hablando de los delitos comunicacionales, ¿verdad? Suspensión del permiso de funcionamiento. Suspensión de la concesión radioeléctrica. Pago monetario de multa. Pago moral por derecho a réplica. Pago con pena privativa de libertad. Confiscación de bienes. Amonestación verbal o escrita. Multas o fianzas diversas. Pérdida de derechos civiles, mercantiles o políticos y expulsión del país. Usted me dirá que esto es demasiado fuerte. Sí, es demasiado fuerte, estimado usuario y estimada usuaria. Porque la revolución bolivariana ha sufrido durante más de 25 años ataques por la blandenguería, principalmente del mismo gobierno. Porque no hay leyes suficientemente draconianas. Si yo, estimado usuario, o cualquier otra persona, estimada usuaria, comienza a hablar más de usted y le tira puntas y acá ratico le está diciendo lo que no es, lo que es y lo que no es, como dicen por ahí, usted no va a reaccionar en algún momento. Incluso su reacción no podría ser violenta. Pero como estamos hablando de un gobierno, tiene que basarse en leyes. La reacción tiene que ser a través de leyes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no colocamos las leyes que deben de ir? Porque si queremos leyes blandas, que nos quedamos con lo que hay. Seguimos con la guachafita, pues. Vamos a continuar. Del sistema jurídico en relación con las penas, conceptos y definiciones. Toda persona o autoridad que ejecute medidas privativas de libertad estará obligada a identificarse previamente antes de proceder con la ejecución de dichas medidas. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. La prisión preventiva no puede exceder de 8 días a un mes, compuesto de 30 días. Pero si, cumplido este término, el juicio no ha concluido por sentencia condenatoria, aun habiendo fuertes sospechas de culpabilidad, el juez o la jueza que conozca del mismo hará cesar la prisión preventiva, sustituyéndola por otra medida cautelar, pudiendo ser bajo libertad condicional, bajo régimen de presentación preventiva
durante un lazo no mayor de un año. Si y solo si el resultado del juicio durante la prisión preventiva resultare con sentencia absolutoria, el juez o la jueza que conozca del mismo hará cesar inmediatamente la prisión preventiva y procederá a realizarle al mismo tiempo a la persona involucrada una indemnización monetaria en nombre del Estado por las molestias causadas a la persona injustamente retenida, por un monto de 1.000 unidades tributarias por día, según el tiempo transcurrido en dicha prisión preventiva, más una cantidad compensatoria del 100% sobre dicho monto. Usted me dirá si está de acuerdo o no con esto. Las personas no podrán trascender de las penas no podrán trascender de la persona condenada, ni podrán ser infamantes. Tampoco podrá haber penas perpetuas, ya que las mismas deben ser proporcionales al delito. Los delitos en grado de graves y los delitos en grado de gravísimo, considerados como delitos contra el cuerpo social de la República, independientemente de quienes sean, las víctimas, los agentes perpetradores no podrán tener ningún tipo de beneficios judiciales o procesales, con las respectivas excepciones, como por ejemplo rebaja de la pena, cambio de casa por cárcel, pago de fianza o juicios en libertad. Se está hablando de los delitos graves o gravísimos, ¿no? El trabajo de las personas presas a partir de los delitos graves y gravísimos se les pagará según la escala de remuneración vigente en todo el país, debiendo estudiar y aprender especialidades profesionales y cursar estudios como los impartidos en las otras escuelas sociales. Sin embargo, sí y solo sí, en dichos casos de delitos graves o gravísimos, las personas presas no tienen para pagar los resarcimientos o las multas impuestas por la ley al comienzo de la prisión. Dichos pagos serán deducidos de manera paulatina con el descuento del 80% del sueldo mensual que les correspondería por su trabajo en el régimen penitenciario, hasta completar todas las cantidades que les correspondería pagar por motivo de resarcimientos o de multa, entendiendo que dichos descuentos pasarán directamente al Fisco Nacional. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, ¿qué quiere decir esto que yo estoy colocando aquí? Por ejemplo, que las penas graves o gravísimas, si usted entra al sistema penitenciario como preso, tiene que trabajar y estudiar. Es un sistema que yo le llamo el 512, que es 8 horas de descanso, 8 horas de estudio y 8 horas de trabajo, todos los días. Ahora, esas 8 horas de trabajo se le va a pagar según el sueldo estipulado por la ley. Pero si usted cometió un delito, por decir algo fue un corrupto y se robó 100 bolívares, por decir una cifra X, ese sueldo, si es de un bolívar mensual, usted debería de pagarlo por decir algo, en 100 días, en 100 meses. Es un bolívar mensual, ¿no? Pero de eso se le va a quitar solamente el 80%. O sea, 80 centavos. O sea que usted lo pagaría aproximadamente en 12 meses, por decir alguna cosa. 12, 15 meses. O sea, quiero dar a entender que si son penas aflictivas, usted tiene que trabajar. Y si le debe algo a la sociedad, tiene que pagarlo con su sueldo o con sus bienes materiales. Porque se le van a confiscar los bienes materiales para pagar y resarcir los daños que usted causó con su delito. Si cuando usted entró a la cárcel ya se le quitaron la cantidad de bienes que usted, vamos a suponer que usted se robó 100 bolívares y usted tenía 10 carros y cada carro vale un bolívar,
o sea, 2 bolívares, lo que sea, esos carros se confiscan, pasan al fisco como la cantidad que usted le quitó a la sociedad. Es así que yo propongo que haya una ley, porque si no, no estamos haciendo nada. Toda esa época de corruptos que ponen los bienes mal habidos a nombre de la esposa, de la mamá, del papá, del abuelo. Y el pueblo está cansado de que el corrupto siempre gane, ¿ya? Que se vaya con la pata en la cabulla y vaya a disfrutar del dinero allá afuera del país. Aunque ustedes no lo crean, el pueblo está cansado de la impunidad. Vamos a seguir. Las autoridades territoriales están obligadas a dar algún tipo de colocación de trabajo en cualquiera de los comandos socialistas del Cuerpo Social de la República a quienes hayan cumplido sus condenas judiciales con los límites y prohibiciones que estipule la ley. Dependiendo de la gravedad de los delitos, estos acarrean penas de medidas correccionales individualizadas para cada uno de los maleantes y delincuentes. Como medida de castigo excepcional por delitos graves o gravísimos, como el atentar contra la vida del individuo o en casos de guerra o contra los cimientos del cuerpo social de la República, la legislación venezolana permitirá la imposición de la pena de ostracismo. Entonces vamos a buscar en el diccionario qué es esta palabra ostracismo. Vamos a ver si la conseguimos. Ya les expliqué que primero buscamos las primeras 3 letras. Buscamos por la O, que está casi al final del diccionario, ¿eh? OPQ. OS. Entonces buscamos la S, ORS. Después la R, ¿cierto? Entonces buscamos la T, ya tenemos aquí la S. Buscamos ahora la T, está aquí. Después buscamos la R. Entonces buscamos aquí ostracismo, aquí aparece esta palabra, dice que es masculino, destierro político entre los atenienses, figura exclusión voluntaria, o sea, figurativamente significa exclusión voluntaria o forzosa de los cargos públicos. Estimado usuario y estimada usuaria, usted me dirá que nada de lo que yo estoy proponiendo es factible. Es posible que no sea factible porque hay muchos puritanos y que personas que supuestamente se la echan de demasiado humanistas. Pero mírenlo de esta manera según el pueblo, la mirada del pueblo. Que yo me considero que soy parte del pueblo. Desde la guerra de independencia, el pueblo ha tenido al frente a un enemigo. ¿Cuál es ese enemigo? Aparte de la ignorancia y la exclusión social. Ese enemigo es la oligarquía. Y la mayoría de estos que cometen delitos graves o gravísimos son parte de la oligarquía. O sea, no me estoy refiriendo solamente al asesinato, etcétera, que también lo comete la oligarquía, sino, por ejemplo, el acaparamiento, la corrupción, los famosos delitos políticos, etcétera. Y entonces, ¿cómo usted, teniendo un enemigo al frente que prácticamente no tiene ningún tipo de escrúpulos, no tiene moral, no se para en nada para obtener sus fines, y tiene años asesinando al pueblo, robando al pueblo, enfermando al pueblo, metiéndolo preso, haciéndole todo tipo de daño, depauperándolo, que significa volverlo muy pobre, haciendo lo que le da la gana? Usted le va a tener tantas consideraciones porque usted es muy humanista. Por eso que estamos como estamos. Vamos a continuar. Ahora, de las penas no corporales. Las penas no corporales que se pueden imponer en cualquiera de los tribunales de la República
según sus competencias y según los tipos y grados de delitos son las siguientes. Opciones de pena. Vamos a leer la alta velocidad, ¿verdad? Estas son las penas no corporales, o sea, no necesita prisión. Sujeción a vigilancia de la autoridad pública, inhabilitación política, inhabilitación comercial, interdicción civil o por condena penal, inhabilitación para ejercer alguna profesión o industria o cargo, suspensión, remoción, retiro, traslado de empleo o cargo, obligación de pago de multa, opción de pago de fianza, caución de no ofender, acercarse o dañar, privación del uso de derechos civiles, pérdida de alguno de los derechos civiles, amonestación o apercibimiento, obligación de pago de costas procesales, pérdida de los instrumentos, pertrechos, armas o cosas con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan, libertad condicional bajo régimen de presentación, amonestación pública, anulación de títulos de honor. Vamos a refrescar un poco la mente con una pequeña pausa musical. Bueno, ya volvemos entonces, continuemos. Anulación del grado civil o militar, privación del derecho a ocupar determinados cargos públicos, privación del derecho a dedicarse a ciertas actividades, retiro obligatorio, anulación de jerarquía, represión pública o privada, obligación de reparación monetaria de daños, retiro o anulación de permisos legales, ilegalización de personalidad jurídica, obligación de reparación moral de daños, advertencia simple o llamado de atención, obligación de pasar a disponibilidad, declaración como persona no grata, confiscación de bienes, obligación de realizar algún tipo de trabajo comunitario, obligación de realizar algún tipo de trabajo no comunitario, obligación de pago de pena en presidio. Estas son las opciones que puede tener un juez a la hora de condenar a alguna persona, ¿verdad? Ahora, con respecto a esta pena de trabajo social o comunitario, puede consistir en lo siguiente: ornato y pintura, limpieza y mantenimiento de calles, limpieza y mantenimiento de edificios, trabajos de construcción, trabajos productivos, cultivo de alimentos, trabajos especiales, especiales, servicios comunales, limpieza y mantenimiento de vehículos. O de las penas corporales restrictivas de libertad.
según los niveles, las penas corporales que puedan imponer cualquiera de los tribunales de la República, según sean sus competencias y según sean los tipos graves, grados y niveles de los delitos, de su peligrosidad, reincidencia y cantidad de daño producido o que se hubiera podido producir, son las siguientes. Presidio con pernocta en algún sitio de reclusión, ¿verdad? O sea, que usted solamente va a dormir allí al sitio. De día usted se va para otro lado, para su casa o a su trabajo. Arresto simple para delitos leves. O sea, puede estar un día, puede estar una noche. Arresto simple para delitos moderados, que sería más de un día. ¿Eh? Arresto severo para delitos graves. Arresto severo para delitos gravísimos. Confinamiento a destino en sitio disciplinario. Prisión o arresto en fortaleza. Relegación a una colonia penitenciaria. Privación de libertad con tiempo proporcional según el tipo y grado de delito. Trabajo correccional con privación de libertad. Trabajo forzoso. Destierro por desnacionalización. Este es el famoso ostracismo que le acabo de hablar, ¿verdad? Obligación de trabajo correccional sin pérdida de libertad. Deportación por motivos penales o políticos, principalmente para extranjeros. Confinamiento en pueblo o ciudad. Obligación de residir por tiempo determinado en lugar determinado bajo la vigilancia de las autoridades. Estas son las opciones que tiene un juez para una pena aflictiva, que le llaman. También está la expulsión temporal del territorio de la República para delitos graves. Expulsión perpetua del territorio de la República para delitos gravísimos. Obligación de prestar algún tipo de servicio especial para la patria para rebajar la pena corporal. Arresto bajo el régimen 512, el cual es de 8 horas de estudio, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso. 8 por 8 por 8 da 512. Ahora, de las medidas preventivas, se entera que cualquier estado o grado de la causa, desde que se presenta la demanda o la queja, bien sea de oficio o a instancia de parte, siempre que se acompañe un medio cualquiera de prueba que constituya presunción cierta de delito, cualquiera de las partes podrá pedir, según el caso, y el tribunal encargado acordar una o varias de las medidas preventivas o precautelatorias siguientes: detención preventiva, prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, prohibición de salida del país, congelamiento de cuentas bancarias, secuestro de bienes determinados, confiscación u ocupación temporal de bienes muebles e inmuebles, destrucción de las cosas dañinas provenientes del delito, obligación de resarcir daños de manera inmediata, obligación de devolver o dar bienes o de prestar servicios de manera inmediata. Ok, este otro artículo, el 503.6, de las características de algunas penas judiciales. Se entenderá que todas las penas condenatorias privativas de libertad, todas, aquí no hay una excepción, sean por delitos comunes, graves o gravísimos, que produzcan penas privativas de libertad o reclusión, conllevarán aparejadas la confiscación inmediata y proporcional de todos o algunos de los bienes de la persona implicada, así como los de sus cómplices, colaboradores y testaferros. Algunos de los bienes a confiscar pueden consistir en lo siguiente: bienes muebles o inmuebles, cuentas bancarias, cédulas hipotecarias, casas, empresas, vehículos, aparatos eléctricos u otros. Todos estos bienes pasarán a formar parte del fisco nacional o su equivalente en valores monetarios gracias a remate o venta judicial. Con respecto a los delitos en grados de falta, transgresiones, delitos leves y delitos moderados, se procurará renunciar a imponer condenas muy largas, pues de lo contrario se quitaría
toda perspectiva a la vida de una persona en lo referente a la rehabilitación y por consiguiente no contribuye a corregir a la persona delincuente ni a incorporarla en el futuro a una actividad socialmente útil. La legislación venezolana podrá permitir la libertad condicional de las personas presas preventivamente solamente para los delitos en grado de falta, en grado de transgresiones, en grado de leve y en grado de moderado, con las restricciones y requisitos que indique la ley. En los lugares de cumplimiento de condenas respectivamente de libertad o restrictivas de libertad, a las personas presas se les instará al trabajo y al estudio, minimizando lo más posible el tiempo de ocio, bajo un régimen disciplinario penitencial militarizado. Las penas privativas de libertad por motivos de delito, desde la simple falta a los gravísimos, o sea, delitos gravísimos, serán siempre proporcionales al delito cometido, pudiendo comprender desde unas cuantas horas de trabajo correccional o de servicio comunitario hasta 13 años de trabajo obligatorio, dependiendo de la gravedad del delito. Estimado usuario y estimada usuaria, usted me dirá, bueno, 13 años no es nada. Estimado usuario y estimado usuario, 13 años es bastante, ¿ya? Aunque usted no lo crea. Si cuando uno está en un autobús, en una cola, disculpe, por unos cuantos minutos se fastidia. Ahora imagínese usted, está 13 años metido en un sitio. Porque yo he aminorado tanto la cantidad de estar tiempo preso. Como les he explicado, la sociedad tiene que, eso se llama redimirse. Una palabra que también les recomiendo buscar en el diccionario. La sociedad tiene que poner de su parte. De alguna parte salió esa persona delincuente. Tiene que haber sido de la misma sociedad. Si la sociedad no le fuera puesto los medios para delinquir, la persona no delinque. Eso es como decirle la ocasión hace al ladrón, decían antes. Esos son viejos, refranes viejos. Pero si yo le estoy dando una buena educación, le doy oportunidad de un buen trabajo, le doy oportunidad de tener una buena casa, le estoy dando oportunidad de tener pareja, le estoy ayudando con la situación de pareja, ¿verdad? Le estoy dando un buen ambiente de vivienda, le doy una política de estabilidad monetaria, todas sus necesidades están satisfechas, usted no tiene por qué delinquir, realmente. Y si hace algún tipo de delito, serían esos delitos en falta, transgresiones, o sea, delitos que no son graves, que pueden ser corregidos con un poquito de conciencia. O sea que la sociedad tiene que pagar su mala acción de no tener un buen ciudadano. Lo demás queda a su criterio si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Seguimos. Cualquier tipo de delito puede comenzar como un delito simple y aparentemente inocente o inocuo y luego pasar sucesivamente por diferentes grados y terminar como un delito grave o gravísimo. Todos los tipos de delitos podrán llevar penas tanto corporales como no corporales, según lo decidan los jueces y según lo dictamine la ley. Se entenderá que ningún tipo de delito puede quedar impune, aunque sea como el delito más simple en grado de falta, hasta el delito más complejo en grado de gravísimo, ya que, como una mala semilla, un delito simple y sencillo que no es corregido, prevenido o castigado a tiempo puede llegar a crecer como una mala hierba y convertirse en un delito gravísimo, con todas las consecuencias que ello implica. Un ejemplo de ello es alguien que se salte una señal de tránsito o la luz de un semáforo. Eso sería un delito en grado de falta.
pero posterior a esa acción, más adelante, atropella a alguna otra persona o choca con otro vehículo, esto constituiría un delito leve o quizás culposo. Pero si, como consecuencia de ello, resultan personas muertas, mutiladas o gravemente heridas, esto se podrá calificar como un delito grave o gravísimo, dependiendo del daño causado. Otro ejemplo. Para ilustrar mejor la diferencia de nivel que pueden revestir cualquier tipo de delito, es el siguiente. Una persona, sin permiso del dueño, corta una o dos flores en el jardín de algún vecino. Esto se puede considerar como una simple transgresión. Yo corté las flores del vecino, pero solo requiere quizás una amonestación verbal. Pero entonces la misma persona ya no solamente corta una flor, sino que destruye todo el jardín de otro vecino. Bueno, ya esto no es una falta ni una transgresión, sino un delito leve, que no se puede corregir o resarcir con una simple amonestación, sino que posiblemente podrá requerir prisión preventiva y compensación económica o trabajo comunitario. Estimado usuario y estimado usuario, para que me entiendan, cuando se hacen delitos en leves, faltas o transgresiones, no necesariamente tiene que ir a un tribunal. Pero como se va a reformar o debería de reformarse el sistema judicial, yo propongo los tribunales disciplinarios populares, TDP. O sea, los que están en el territorio, al lado suyo, cerca de usted, y que pertenezcan a los tribunales disciplinarios son los que le van a corregir las faltas, transgresiones o delitos leves que usted cometa. ¿Por qué? Porque son los que están ahí de manera inmediata. Y eso no requiere penas aflictivas generalmente. Con un simple trabajo comunitario, ¿qué? Vamos a suponer que yo vine y ensucié una pared. ¿Cuál podría ser mi pena? Bueno, pinta la pared. ¿De dónde saco la pintura? Bueno, vende tus zapatos, vende tu camisa, vende algo. O sea, la idea es que te duela en el bolsillo. Y entonces, después que te pinte la pared, se le da una charla de, güey, no vuelvas a hacerlo. Chao. No por eso te voy a terminar de matar ni nada de eso. Son faltas leves. Vamos a suponer, boté basura donde no debía botarla. Ok, ¿cuál es cómo resarzo yo esa falta? Esa transgresión, bueno, recoge la basura y barre eso. Pero si no hay nadie que me lo pueda decir, no hay una autoridad real que yo reconozca, ¿cómo yo voy a hacer eso? Porque yo estoy acostumbrado a hacer lo que me da la gana. Soy vamos a suponer como los muchachos de barrio, un zagaletón, un manganzón, con esas palabras antiguas que se le decían antes los muchachos zagaletones. Y que las mamás normalmente les perdonan todo. Bueno, ¿cómo corrige esto un muchacho así? Que le gusta tirar piedras, decir groserías, hacer todo lo que le da la gana, pues. Si no hay una autoridad en ese territorio, que no necesariamente tiene que ser policía. Vamos a dar eso ahí como un tema abierto para el debate. Vamos a continuar. Con respecto a la jurisdicción de los niveles del delito, se entenderá que todos los tribunales disciplinarios pueden conocer, según los mismos, sobre los mismos. Pero para efectos de descentralización, los tribunales disciplinarios también se dividirán según los niveles de delitos, de los cuales tendrán conocimiento y a los cuales serán remitidas las personas implicadas. Por ejemplo, quiero que vea bien este cuadro, estimado usuario y estimado usuaria, porque esto es lo que yo le llamo los famosos tubérculos cuadrigéminos.
esto que vimos aquí, en este libro, vamos a ver si lo consigo otra vez. Estos tubérculos cuadrigéminos serían esta representación que yo les voy a dar ahorita a entender. Los tribunales disciplinarios, ¿verdad? Tribunal Disciplinario Popular, suponiendo que sea este. TDP. Tribunal Disciplinario Ordinario. TDO. Tribunal Disciplinario Especial. TDE. Tribunal Disciplinario Judicial. TDS. Pero cada uno de estos tribunales va a pertenecer a un poder específico. Vamos a suponer, este Tribunal Disciplinario Popular pertenecería al Poder Popular. Este Tribunal Disciplinario Ordinario pertenecería al Poder Legislativo. Este Tribunal Disciplinario Especial pertenecería al Poder Moral. Y este Tribunal Disciplinario Superior pertenecería al Poder Judicial. Y cada uno de estos tribunales tendría un cuerpo de choque. Por ejemplo, este Tribunal Disciplinario Popular, su cuerpo de choque sería el sistema del anillo, ¿verdad? Que son los inspectores populares. Este Tribunal Disciplinario Ordinario tendría a la Policía Nacional, porque pertenece al Poder Legislativo. Este Tribunal Disciplinario Especial del Poder Moral tendría a los custodios penitenciarios, ¿verdad? Y a otros cuerpos especializados. Este Tribunal Disciplinario Superior tendría también unos cuerpos especializados de seguridad. Ahora, este tribunal se encargaría de delitos en grado de falta y delitos en grado de transgresión contra leyes, normas, personas o propiedades. Se encargaría de los delitos en grado de leve y delitos en grado de moderado contra leyes, normas y personas y propiedades. Estas son faltas y transgresiones. Se encarga el Tribunal Popular. Si es delitos leves y delitos moderados, se encarga del Tribunal del Poder Legislativo, porque ya es una cuestión de policía, pues. Si el delito es en grado de grave y grado de gravísimo, económico y administrativo, se encarga el poder moral, ¿verdad? Porque es una cuestión de corrupción, etc. Ahora, si es un delito en grado de grave y gravísimo, pero político, administrativo, que tiene que ver con la política, por ejemplo, estimado usuario y estimado usuario. Por ejemplo, los que cometen algunos corruptos, o por ejemplo, lo que se comete contra el Estado, delitos de, por ejemplo, lo que se hizo ahorita, no hace mucho, de este señor que se fue a la fuga, los delitos de políticos, pues, que tienen que ver con el sistema electoral, se encargaría el tribunal, los tribunales disciplinarios superiores. Bueno, a partir de la siguiente clase vamos entonces a ver un poquito por encimita lo que son esos delitos y qué tipo de penas le correspondería a cada uno. Vamos a tratar de terminar con las siguientes 2 o 3 clases que vienen para salir de esto ya de lo que son los delitos y las penas que conllevan. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad.